Bienvenidas y bienvenidos a mi pequeña y selecta minoría. Durante el último tercio del siglo X, el Califato de Córdoba experimentó una transformación política profunda que, aunque eficaz a corto plazo, resultó estructuralmente desestabilizadora. En el centro de ese proceso se encuentra la figura de Muhammad ibn Abi Amir, más conocido como Almanzor. Este hombre no fue califa y tampoco pertenecía a la dinastía omeya, pero ejerció el poder efectivo en Al-Ándalus durante más de 2 décadas, articulando un modelo basado en la concentración personal del poder, la militarización del sistema y el uso sistemático de campañas de castigo contra los reinos cristianos del norte. La cuestión no es sólo cómo llegó al poder, sino qué tipo de poder construyó. El califato en tiempo de Ishaq II, apariencia y realidad. Tras el esplendor del califato bajo Abd-ar-Rahman III y Al-Hakam II, la llegada al poder de Ishaq II en 976 marca un cambio significativo. Formalmente, el califato mantiene sus estructuras: administración centralizada, aparato fiscal consolidado y legitimidad religiosa como califato omeya. Sin embargo, en la práctica se produce un fenómeno bien conocido en contextos cortesanos: la delegación del poder efectivo. La minoría de edad del califa y su posterior aislamiento generan un espacio político donde distintas figuras compiten por el control del gobierno. Entre ellas destacan Al-Mus'afi Hajib, o primer ministro, el general Ghalib y progresivamente Muhammad ibn Abi Amir. En este contexto, donde se inicia la transformación del poder. Repito, es en este contexto donde se inicia la transformación del poder. Ascenso de Almanzor, mecanismo de control político. El ascenso, de Almanzor no responde a un golpe militar clásico, sino a un proceso de acumulación de poder dentro del aparato administrativo. Inicialmente ocupa cargos relacionados con la gestión de bienes y finanzas, lo que le permite acceso a recursos, conocimiento del sistema fiscal y, por supuesto y muy importante, redes clientelares. Su alianza con Sub, madre del califa, es clave. A partir de ahí, desplaza progresivamente a sus rivales. Neutraliza a Al-Mus'afi. Entra en conflicto con Ghalib, al que finalmente derrota. Este proceso culmina en su nombramiento como Hajib, es decir, jefe del gobierno. Y esto lo repito, este proceso culmina en su nombramiento como Hajib, es decir, jefe de gobierno. Pero más allá del título, lo relevante es que concentra en su persona el control político, militar y administrativo. Hajib, jefe del gobierno. Naturaleza del poder amidí. Continuidad o ruptura. Desde el punto de vista historiográfico, el régimen de Almanzor ha sido interpretado de 2 formas: como una continuidad del sistema omeya o como una ruptura
encubierta. En la práctica encontramos elementos de ambos. Por un lado, se mantiene la figura del califa. Se respeta la legitimidad formal omeya. Por otro, el poder efectivo se desplaza completamente y se crea una estructura paralela de lealtades. Es lo que algunos autores denominan un régimen amirí, en el que la autoridad real no reside en la institución, sino en la figura del ajif. Reforma militar, base del sistema. Uno de los pilares del poder de Almanzor fue la reorganización del ejército. Introduce cambios significativos: aumento del peso de contingentes bereberes. Ya sabéis que los bereberes vienen del norte de África, por eso en muchas imágenes que muestro vemos desiertos, porque vienen del norte de África. Y en África sabéis que hay desierto, el desierto del Sáhara. Bueno, seguimos. Aumento del peso de contingentes bereberes, reducción de la dependencia de la aristocracia árabe tradicional, profesionalización parcial de la fuerza. Este cambio tiene dos consecuencias: mayor eficacia militar, mayor dependencia personal del líder. El ejército ya no es una institución del Estado, es un instrumento del poder personal. Las aceifas, función política y militar. Las campañas militares de Almanzor, conocidas como aceifas, constituye el eje central de su estrategia. No debe interpretarse únicamente como expediciones militares. Tiene una función múltiple: legitimación del poder, obtención de botín, cohesión interna, presión constante sobre los reinos cristianos. Desde un punto de vista estratégico, no busca conquista territorial permanente, sino desarticulación del enemigo. Esto explica su carácter recurrente y sistemático. Más de 50 campañas en poco más de 2 décadas. Más de 50 campañas en poco más de 2 décadas. Ejemplos significativos: Barcelona y Santiago. La campaña contra Barcelona en el año 985 es un ejemplo claro del impacto de estas expediciones. La ciudad es saqueada, lo que demuestra la capacidad de penetración del ejército andalusí. Sin embargo, es la expedición a Santiago de Compostela en el año 997 la que adquiere mayor relevancia simbólica. Se destruyó el centro religioso de Santiago y se trasladó elementos como las campanas, se trasladaron a Córdoba, y esto no tiene solo valor material. Y estos son actos de dominación simbólica, mensajes políticos dirigidos tanto al enemigo como a la propia sociedad andalusí. El problema estructural: personalización del poder. A pesar de su eficacia, el sistema presenta una debilidad fundamental: la concentración extrema del poder. No se construyen mecanismos institucionales sólidos para garantizar la continuidad. No se refuerza el califato como institución. Se sustituye por liderazgo personal. Este modelo históricamente presenta un problema recurrente. Funciona mientras el líder es capaz, colapsa cuando desaparece. Muerte y crisis, de la estabilidad a la fitna. La muerte de Almanzor en el año 1002
marca el inicio de una fase crítica. Aunque su hijo Abd al-Maliki logra mantener temporalmente el sistema, la estructura ya estaba debilitada. En las décadas siguientes se desencadena la fitna, una guerra civil que fragmenta el califato. Las causas son múltiples: luchas internas por el poder, debilitamiento institucional, pérdida de legitimidad central. El resultado es la desaparición del califato en el año 1031. Conclusión histórica. Al-Mansur representa un caso paradigmático de poder eficaz, pero no sostenible. Su modelo permitió estabilidad a corto plazo, éxito militar, control político, pero a costa de debilitar las instituciones, concentrar el poder en una sola figura, y su legado no fue un Estado fuerte, sino un sistema que no pudo sobrevivir sin él. Y esa es probablemente la clave para entender no solo su figura, sino el final del califato de Córdoba. Tras la muerte de Al-Mansur en el año 1002, como he dicho antes, el sistema que había construido comenzó a mostrar sus límites. Su hijo Abd al-Maliki logró mantener durante un tiempo la estabilidad, pero ya sin la misma capacidad política ni militar. A su muerte la situación se deterioró rápidamente. A partir de 1009 estalla la fitna, como he dicho antes, una guerra civil que descompone el califato de Córdoba desde dentro. Durante este conflicto, diferentes facciones luchan por el control del poder. Se suceden califas sin autoridad real. El territorio comienza a fragmentarse. En este contexto de inestabilidad, los gobernadores locales, las élites urbanas y los antiguos funcionarios del califato empiezan a actuar de forma autónoma. Es así como surgen progresivamente los llamados reinos de taifa. Repito esto porque es importante y que se me entienda perfectamente. En este contexto de inestabilidad, los gobernadores locales, las élites urbanas y los antiguos funcionarios del califato empiezan a actuar de forma autónoma. Y es así como surgen progresivamente los llamados reinos de taifa. No surge de un día a otro, sino progresivamente. No como una creación inmediata tras la muerte de Al-Mansur, sino como el resultado de un proceso de desintegración política que culminará en el año 1031 con la abolición formal del califato. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que le deis me gusta si habéis llegado hasta aquí y os suscribáis a este humilde canal. Me servirá de ayuda. Un saludo y que os vaya todo, pero que todo muy bien.